Algunas personas que se han contactado con nosotros quieren tener un poco más de claridad sobre lo que es el ser humano como ser tripartito, compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu. Entonces, probablemente vamos a tener 2 o 3 enseñanzas que vamos a profundizar un poco más en ese tema. Hoy vamos a ver la primera parte y quiero que usted vaya conmigo a la palabra, a Génesis capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones de la Biblia dice: y fue un alma viviente. Partamos de ahí. Dios sopló sobre Adán soplo, aliento de vida. El soplo de aliento de vida. Dice la palabra en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, si Dios dice que en nosotros hay una lámpara, que es la que permite que Él nos pueda ver, ahí podemos entender que es esa parte del espíritu. Ya vamos a tener un poco más de claridad sobre eso. Somos seres tripartitos, como lo dije inicialmente, compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces podemos hacernos una pregunta: ¿qué es el alma? El alma es una parte de nuestro ser que hace la conexión prácticamente con el mundo natural. Es la parte del ser humano que se conecta con las emociones, con los sentimientos, con la voluntad, con el intelecto. El alma es la que siente, el alma es la que llora, el alma es la que se siente triste. Por eso muchas personas dicen: usted sí es almático. ¿Por qué? Porque todas esas emociones y todos esos sentimientos y nuestra voluntad y todo lo demás se maneja en el alma. Y es la que realmente nos conecta con el mundo natural. ¿Cuál? El alma. Tenga eso bien claro, porque ahora vamos más adelante a ver qué es el espíritu. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, le da el espíritu de vida. Él imparte ese aliento de vida en el ser humano, en Adán, y por consiguiente él empieza a tener una conexión divina, porque cuando Dios imparte el espíritu de vida en el hombre, lo hace con el ánimo de poderse comunicar con él. ¿Para qué es entonces el espíritu del hombre?, se preguntará. Entonces, ¿qué hace el espíritu? Si el alma es la que maneja las emociones, los sentimientos y todo lo demás, entonces ¿qué hace el espíritu? Entonces, el espíritu es la conexión y es la parte más profunda del ser humano. Por eso leíamos que en Proverbios dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, cuando Dios quiere comunicarse con nosotros, o cuando Dios quiere saber cómo estamos, aunque Él siempre lo sabe todo, porque Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios lo conoce todo de nosotros, y dice la palabra que escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero en nosotros es el espíritu, es el que produce esa lámpara, esa luz que nos conecta directamente con Dios. Es la parte del ser humano que se conecta, podríamos decir de alguna forma, con el mundo espiritual. El espíritu del hombre es el que se conecta con el mundo espiritual. Por eso, cuando Dios crea a Adán y a Eva, ellos podían perfectamente comunicarse con Dios, hablar con Él, verlo, porque tenían esa conexión divina por causa del espíritu vivificante. Solo nosotros los seres humanos tenemos ese privilegio de parte de Dios, de haber sido creados con esa inteligencia. Solamente Dios nos dio a nosotros espíritu de vida. Los animalitos solamente manejan, digamos que como una parte almática, podríamos decir, pero ellos no tienen inteligencia, ni, bueno, sí tienen inteligencia, porque en el libro de Job,
capítulo 37 y 38 habla de que a algunos animales Dios les dio inteligencia. Solamente hay un animalito ahí del que nos habla la palabra que no le dio inteligencia y es el avestruz. Pero de resto, todos los animales tienen cierto grado de inteligencia. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Nosotros sabemos que el cuerpo es la parte carnal del ser humano, pero ¿para qué sirve el alma? ¿Cómo se comunica con el cuerpo, con el espíritu? Necesitamos tener eso claro. Entonces, el cuerpo es la parte tangible del ser humano, es lo que nosotros podemos ver de otra persona. Pero el cuerpo, la carne o la parte visible es la que conecta el mundo natural y que nosotros nos conectamos con el mundo natural también a través de los sentidos. Usa los 5 sentidos, que es la parte visible del hombre. Los ojos, los oídos, el tacto, el gusto. Esa parte visible y es la parte que conecta con el mundo natural. Podríamos decir que el cuerpo es el vaso donde permanece el alma y el espíritu, que no lo podemos ver ni lo podemos tocar porque son 2 partes del ser humano intangibles. Entonces, vamos a repasar un poco. Primero dijimos que el ser humano tiene un alma, que es la que nos conecta con el mundo natural y que es la que maneja las emociones, los sentimientos, es como el corazón, podríamos decir, del ser humano. En segundo lugar, tenemos el espíritu, que es el que Dios nos da para comunicarnos o conectarnos con Él. Y en tercer lugar, tenemos el cuerpo, que es el vaso o el recipiente o la casa donde permanecen el alma y el espíritu. Vamos a la palabra, a Génesis 2, verso 8 al 9. Dice: y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, tengamos eso ahí. Dios formó el ser humano, pero también creó todos los árboles y todo lo que hay en el Edén, de lo que nos habla la palabra en Génesis capítulo 2, pero ahí creó el árbol del bien y del mal. ¿Por qué creó el árbol del bien y del mal? Y luego le dice al ser humano, a Adán, en el verso 16 y 17, les dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando Dios crea el árbol del bien y el mal, Dios le dice a Adán y a Eva: de todos estos árboles que ustedes ven pueden comer, pero de este árbol no coman, porque si ustedes comen van a morir. Les da la oportunidad y le da la libertad al ser humano de lo que nosotros llamamos libre albedrío, de escoger hacia dónde caminar. Dios nunca nos manda a nosotros a hacer algo antes de advertirnos y de decirnos la verdad de todas las cosas. Por eso cuando Él creó el árbol del bien y el mal, les dice: mire, de todo esto pueden comer, pero de este no coman. De alguna forma se pudo haber despertado en ellos alguna inquietud, porque cuando a uno le prohíben algo, se despierta en el ser humano por naturaleza la inquietud. Recordemos que ahí tenemos un alma que es la que nos hace manejar ese tipo de inquietudes, de sentimientos, de emociones. Entonces les advirtió que no comieran. Pero vamos al verso 25, que me llama muchísimo la atención y ahora vamos a entender por qué. En el verso 25 del capítulo 2 de Génesis dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, Dios los había creado, ellos estaban en el Edén, podían comer de todo, de lo único que no podían comer era el árbol del bien y del mal, pero estaban desnudos, pero ellos caminaban sin pena, como los niños. Ustedes ven que un niño
puede salir sin ropita interior a la calle, jugar, estar con muchas personas, grandes, mayores, pequeños, y no sienten pena, porque hasta ahí, hasta ese momento, su espíritu está puro. Los niños no tienen todavía esa, digamos, maldad, entre comillas, que se despierta en el ser humano cuando ya tiene un conocimiento del bien y del mal. Entonces ellos no se avergonzaban y estaban desnudos, sin embargo no sentían pena, porque como lo hablamos, su espíritu estaba puro, ellos no habían todavía pecado. En Génesis 3:1, ahí mismo, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Recordemos que la serpiente es la simbología de Satanás o el enemigo, el cual dijo a la mujer, me imagino que así le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, de cierto, la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ella le estaba explicando eso al enemigo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás persuadió a Eva para que comieran del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Dios les dijo, si ustedes comen de este árbol, van a morir. Sin embargo, él le dijo, no, coman y verá que ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que lo que él no quiere es que ustedes disciernan entre el bien y el mal. De alguna forma engañó a Eva. Nosotras las mujeres, con el respeto que nos merecemos todas, somos un poco más sensibles y la mayoría de las cosas nos entran por acá. Y Satanás conocía y sabía que teníamos de alguna forma, digo yo, esa debilidad como mujeres. Ve al verso 6 lo que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así también comió como ella. O sea, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Qué podemos entender en este versículo, en el verso 6? Se comprometieron los 5 sentidos de los que hablamos antes. Los 5 sentidos que conectan nuestro cuerpo con el mundo natural. Dice que la mujer vio, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Analicemos esa parte de la Biblia y ustedes se van a dar cuenta de que están comprometidos el oído, el gusto, el olfato, que era agradable. Dice que lo tocó, lo tomó y dice que también dio a su marido. O sea, de alguna forma ella, al comprometer sus 5 sentidos, persuade a Adán y también le da de comer a él. Por eso muchas veces, haciendo acá un pequeño paréntesis, casi siempre nos tiramos la bolita, ¿no? Y si ustedes más adelante leen en Génesis 3, van a ver que cuando Dios les pregunta qué pasó, que por qué comieron de este árbol, Adán de una vez dice, pero fue ella la que me dio. Porque siempre tendemos a echarle la culpa al otro y no asumir nuestras propias responsabilidades. Miremos qué dice el verso 7. Entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Analicemos que cuando vimos la primera parte en Génesis 2, dice que ellos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Pero ahora, como ya sus ojos espirituales se habían cerrado, porque en el momento en el que ellos comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran, sus ojos espirituales se cerraron y fueron abiertos los ojos carnales. Es decir, prácticamente su espíritu quedó
podríamos decir muerto. Tuvieron una muerte literalmente espiritual, mas no una muerte física, que era lo que pronto algunas personas pensaban. Y sí, a partir del pecado entra la muerte física, pero en ese momento lo que pasó con ellos fue que la muerte que tuvieron fue una muerte espiritual. Fíjese que ahí el verso 7 nos da una claridad total. Dice que se vieron que estaban desnudos, o sea, en el momento en que sus ojos carnales fueron abiertos o sus ojos naturales, ellos, ay, ¿cómo así? Estamos desnudos, y corrieron rápido a coger hojas de higuera y dice que se hicieron delantales. En el verso 8 dice, y oyeron la voz de Dios, la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo sería la vergüenza que sentían? Que ya ellos inmediatamente tuvieron una conciencia de que habían pecado, que habían comido del árbol que Dios les dijo que no comieran, y se dieron cuenta de que estaban desnudos y escucharon la voz de Dios, corrieron a esconderse, como cuando alguien hace algo malo y busca, como decimos nosotros, escondederos para ver dónde ocultarse y que no sea visto. Dice el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, no fue mi voluntad, fue que ella me dio. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ahí vamos, la serpiente me engañó a mí y yo comí. ¿Sí ve? Nos vamos tirando. Él me dio, yo le di, pero nadie asume su responsabilidad. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, malditas serán todas las bestias y entre todos los animales del campo. Le dijo a la serpiente, obviamente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, la lucha entre el bien y el mal. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comeréis el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ahí en ese momento podemos nosotros entender cómo a través de esa desobediencia de lo que llamamos nosotros nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, entra el pecado al ser humano, y a partir de este momento podríamos de alguna forma decir, y la Biblia lo dice en el capítulo 1 de Juan, ustedes pueden leer en casa, habla de que nosotros somos engendrados de voluntad de varón y de mujer, es decir, papá y mamá se unen en una relación y mamita queda embarazada, y a partir de ese momento, cuando ya pasa el tiempo, nace ese bebé, pero por la voluntad de varón y de mujer. Obvio que Dios es el que da el poder de la vida, porque la vida y la muerte están en las manos de Dios. Pero la persona nace y en un principio, sus primeros añitos, como lo explicábamos al principio, del niño que sale desnudo y no siente vergüenza como en un principio Adán y Eva, porque su espíritu está puro. Pero después de ciertos años ya el niño empieza a sentir la pena de que me tape, y si no lo sabe, la mamita le dice, tápese, quítese de ahí, no le da pena que lo vean, y empieza uno a despertar en ellos ese sentimiento de que todo les da pena. Entonces, a partir de ese momento fueron abiertos los ojos
carnales, se cerraron los espirituales y empieza el pecado, que es lo que nosotros llamamos en un principio como el pecado original, que es el pecado que desafortunadamente por la desobediencia de Adán y Eva, todos los seres humanos nacemos. Pero lo más lindo de todo es que viene una segunda parte, que es cómo poder recuperar nosotros, volver a ese estado original, que es lo que realmente Dios en este tiempo está pidiendo de nosotros como hijos suyos, que podamos volver al modelo original, que podamos iniciar nuevamente como al principio lo estaban Adán y Eva, que podían hablar con Él, que podían conectarse con Él, y esa es la esperanza que tenemos, y esa es lo más lindo, y es la semilla de vida que necesitamos que sea sembrada en nuestros corazones. Para finalizar esta primera parte de esta enseñanza tan maravillosa, quiero dejarle qué pasó al final cuando ya Adán y Eva dice que fueron desterrados. Entonces en el verso 24, para que usted lo sepa, dice del capítulo 3 de Génesis, echó pues, leamos desde el verso 23, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, ángeles, es decir, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que ellos no comieran probablemente del árbol de la vida y prevaleciera ese pecado por siempre. Dice que fueron puestos unos ángeles, unos querubines para esconder ese camino y que ellos no vinieran, tal vez, como ya había entrado la maldad en ellos, que no vinieran a comer de ese árbol, porque entonces el pecado hubiera prevalecido por los siglos de los siglos y no tendríamos una esperanza de salvación como lo tenemos hoy por causa del Señor Jesucristo, que son temas que, confiando en Dios, los vamos a ver más adelante, esas enseñanzas. Entonces, por eso dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, porque necesitamos volver a encontrar ese camino y que esa puerta que es Jesucristo se abra para que nosotros podamos entrar y podamos retomar ese camino de la esperanza. Así que yo le invito para que podamos volver a vernos en esta segunda parte de lo que ya tiene que ver con lo que pasa con el alma, qué es lo que pasa cuando una persona empieza a tener problemas de depresión, de angustia, de ansiedad, por qué opera eso, cómo es que nosotros recibimos por la conexión de papá y mamá unas herencias genéticas que no nos hacen bien, cómo podemos desligarnos de todo eso, cómo podemos ser libres de todas esas cosas y poder retomar ese camino inicial y volver otra vez a que nuestro espíritu sea vivificado por el poder del Espíritu Santo. Bendiciones a todos, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos por hoy. Cierre sus ojitos ahí donde está y conmigo oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza, Dios. Gracias, Dios, porque hemos visto tu amor y tu misericordia por siempre. Gracias, Padre Celestial, porque nos dejaste este manual de vida que nos enseña que hay esperanza, que nos enseña, Señor, todas aquellas cosas que de pronto en algún momento de nuestra vida aprendimos porque las escuchamos. Pero qué lindo es poder ir a la palabra y tener la dirección de tu Santo Espíritu que nos da claridad sobre todas aquellas cosas que de pronto las escuchamos pero que no las entendíamos. Pero hoy, por causa, Señor, de que tú nos estás dando vida, por el poder de tu Santo Espíritu, podemos empezar a entender estas verdades fundamentales, estos fundamentos de la palabra que me permiten entender cuán grande y cuán maravilloso has sido tú y cuán grandes y nuevas son tus misericordias cada día en nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Este es un tiempo de cambio. Da vuelta en U y retoma el camino de la esperanza. Permite que el Espíritu Santo intervenga en tu vida. Si tienes una petición de oración o quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales
y un integrante de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. No olvides suscribirte y darle like a este video y activar la campanita de notificaciones.